estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor en Bloomberg Línea, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, este viernes un nuevo capítulo de El Cierre de la Semana, esta vez con Bruno Paniguel, economista de Think Capital, sobre las perspectivas para las tasas cortas en pesos luego de la absorción que hará el Tesoro este viernes después de la licitación de esta semana. 1. El dólar cayó ayer por sexta rueda consecutiva y perforó el piso de 1.400 pesos. El tipo de cambio se dio otro 0,7% hasta los 1.395 pesos, su nivel más bajo desde octubre. De esta manera se alejó un escalón más del techo de la banda de intervención cambiaria al ubicarse casi 12% por debajo. La caída se dio después de que el oficialismo lograra que el Senado le dé, en la madrugada del jueves, media sanción al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. La reforma pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá negociar con más bloques para alcanzar la sanción definitiva. Por otra parte, el Banco Central extendió su racha positiva en el mercado de cambios. Sumó otros 141 millones de dólares, por lo que alcanzó compras por 2.048 millones de dólares en el acumulado de 2026, año para el que había anticipado en diciembre compras por unos 10.000 millones, aunque esa cifra podría incrementarse a 17.000 millones de dólares dependiendo de la evolución de la demanda de dinero. Pese a ello, las reservas internacionales de la entidad registraron un retroceso de 251 millones de dólares respecto del cierre del miércoles, que se explica mayormente por la caída de la cotización del oro. Aún así, se mantuvieron por encima de los 45.000 millones de dólares. 2. Ayer finalizó la misión del FMI. Tras una semana en el país, la misión técnica del organismo concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del artículo 4. Fuentes del organismo señalaron que se registraron muy buenos avances en las conversaciones que continuarán en los próximos días. Como es habitual, en el marco del capítulo 4, el equipo se reunió con diversos interlocutores para conocer la visión sobre las perspectivas económicas. La visita de la misión del fondo para llevar a cabo la segunda revisión del programa de 48 meses firmado en abril del año pasado, recordemos, se dio en medio de la polémica que desató la decisión del gobierno de Milei de suspender la aplicación de una nueva metodología de medición de la inflación, lo que provocó la salida de Marco Lavagna del INDEC. Tras la visita a Buenos Aires, se espera que la misión eleve su habitual staff report al directorio del FMI para su aprobación, lo que podría ocurrir en marzo. Esa aprobación destrabaría el desembolso de unos 1.000 millones de dólares para el país, aunque para que eso ocurra el organismo debería otorgar primero un nuevo waiver por no haber alcanzado la meta de acumulación de reservas estipulada para el cierre del año pasado, a pesar de que la misma fue flexibilizada, ajustada a la baja en unos 5.000 millones de dólares a mediados de 2025. Para el cierre del año pasado, las reservas internacionales netas del país debían alcanzar niveles negativos de 3.300 millones de dólares, pero según cálculos de INVEC, las mismas cerraron en valores cercanos a los 16.100 millones de dólares negativos. 3. Los salarios registrados quedaron por debajo de la inflación en 2025 y se mantienen por debajo del nivel que exhibían en 2023. Según informó ayer el INDEC, los salarios registrados tuvieron un aumento del 28,8% el año pasado, por lo que quedaron unos 2,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación que cerró el año pasado en 31,5%. El Instituto Nacional Estadístico informó además que en diciembre los salarios registrados mostraron una suba de 2% respecto de noviembre, por lo que también perdieron frente a la inflación de la medición mensual, ya que el índice de precios al consumidor en el último mes del año había sido del 2,8%. Sin embargo, el índice general de salarios, que incluye también a los trabajadores informales, sí superó a la inflación en 2025, ya que avanzó 38,2%. No obstante, los datos del sector informal, que son los que más crecen en el periodo, presentan un rezago de 5 meses de acuerdo con la metodología del INDEC. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval se hundió ayer 5,5% en pesos y 4,7% en dólares en una jornada de castigos generalizados en Wall Street que alcanzó también a las acciones argentinas, que dejaron pérdidas de hasta 11% para Globant y 10% para Galicia y BBVA. Los bonos en dólares cerraron mayormente negativos, pese a un inicio de jornada positivo que llevó al riesgo país a situarse transitoriamente por debajo de los 500 puntos antes de volver a superar ese nivel a partir del mediodía.
El dólar blue y el contado con liqui operaron a contramano en el resto de las cotizaciones y volvieron a subir en el margen. El billete que se negocia en el mercado informal trepó 5 pesos hasta los 1.440, mientras que el contado subió 0,4% a 1.481. El MEP, en cambio, retrocedió 1% a 1.417. El minorista, en tanto, iniciará la jornada a 1.415 pesos para la venta en las pantallas del Banco Nación, 5 pesos por debajo del cierre previo. El cierre. Y ahora, para el cierre de la semana, invitamos a Bruno Paniguel, economista de Think Capital, a quien le preguntamos qué expectativas tiene para las tasas de corto plazo a partir de este viernes, cuando se liquide el resultado de la licitación del miércoles, en la que el Tesoro consiguió un rollover del 123%, por lo que absorberá unos 1,7 billones de pesos del mercado. Lo escuchamos. Hola Tomás, ¿cómo estás? Sí, esperamos que el mercado opere con la liquidez un poco más ajustada. Si bien en esta coordinación de política monetaria que hace el Tesoro con el Banco Central, a través de la licitación retiró más o menos 1,7 billones en la licitación. Había un poco de stock de pasivos remunerados que esperamos se aplique a esa licitación, y la compra de reservas del miércoles, que fue muy significativa. En el neto de todas estas operaciones que tuvimos estos últimos 3 días de la semana, más o menos te dejan un efecto neto de contracción o absorción de pesos de 1 billón aproximadamente. Por lo que 1 billón es aproximadamente entre el 7 y el 10% de los pesos que hay en cuentas remuneradas y en caución, si lo medimos en volumen. Así que sí, hay un retiro de pisos significativo que va a afectar un poco a las tasas cortas al alza. Un poco ya lo vimos materializado ayer con la suba de caución, que se operó más o menos al 30%. Venía bastante bajo, con cierres incluso abajo del 20%, así que ya un poco materializado lo vimos. Pero no creemos que se replique lo de la última licitación, donde esta suba de tasas duró prácticamente unas 10 ruedas. Para la semana que viene esperamos que, a medida que el Banco Central otorgue algo de liquidez al mercado a través de compra de divisas, la tasa se vaya normalizando y que, bueno, y si uno lo mide en términos reales, sigamos con esta tasa corta en términos negativos, ¿sí? En términos reales, si lo medimos contra la inflación pasada. Y hacia adelante estamos viendo una tasa casi neutra en términos reales también, si uno lo mide contra las expectativas de inflación de los próximos meses. Pero si nos vamos a cortísimo plazo de la próxima semana, sí esperamos un poquito más de estrés, aunque no una volatilidad exacerbada como tuvimos en la post de la última licitación de enero. Y también hay que tener en cuenta que el MECON rechazó ofertas por 2,5 billones, que es 2,5 veces lo que absorbió finalmente en la licitación. Pero si bien muchas de estas ofertas rechazadas hayan sido especulativas para ir a buscar premio a la licitación, ayer en la rueda de mercado secundario ya vimos que algunos pesos fueron a buscar alocarse, sobre todo en la parte más corta del ECAP y SER, donde vimos una baja en el mercado secundario, sobre todo para lo que es primer semestre de 2026. Así que el impacto lo vemos, redondeando o resumiendo, el impacto lo vemos más de corto plazo y a una escala menor a lo que tuvimos en aquella licitación de enero. Este fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor en Bloomberg Línea, y me puedes seguir en X en @TomiCarrió. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá y nos reencontramos la semana que viene. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.